Muy bien, pues buenos días a todos. Un placer estar aquí en este día tan especial donde hoy vamos a ver el testimonio público de hermanos y una hermana que confiesan que el Señor ha cambiado sus vidas, que el Evangelio sigue teniendo poder, sigue transformando corazones, así que nos alegra mucho saber que lo que estamos haciendo en este mundo tiene sentido, tiene propósito. Y sin más, pues permitidme que haga una oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Dios, estamos delante de ti y queremos adorarte, Señor, queremos disfrutar de tu presencia. Gracias por permitirnos ver que tu palabra sigue siendo eficaz, sigue transformando corazones, que el Evangelio sigue teniendo poder para salvar. Gracias por tu iglesia que continúa creciendo, Señor. Gracias por este día, por este tiempo. Ponemos todo este culto delante de ti, porque tú eres el único protagonista, tú eres el único imprescindible en este lugar. Queremos darte nuestra adoración, queremos escuchar ahora de tu palabra. Te ruego que tú estés aquí presente entre nosotros, que sea tu Espíritu Santo moviéndose en esta sala, salvando a personas que no te conocen, utilizando la predicación de tu palabra para bendecir nuestras vidas. Señor, ayúdame. Quita todo temor al hombre en mi corazón, Señor, y que yo pueda compartir con fidelidad, Señor, tu palabra, Señor, y que ella transforme, Señor, que ella produzca vida, que ella produzca crecimiento, madurez en esta iglesia, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí que voy a estar mucho más tranquilo porque yo me conozco, hermano, ya me vais conociendo y me muevo mucho. Y desde que he entrado y he visto los misterios, digo, seguro que termino en el agua. Y si me caigo, lo que voy a hacer es quedarme ahí y decir que vayan bajando los hermanos que se van a bautizar. Algunos hermanos decían, bueno, si eso pasa, va a ser muy bueno porque si esto luego se sube a YouTube, vais a tener muchísimos suscriptores en el canal. En un momento mucha gente empezaría a seguir vuestra iglesia. Pero bueno, gracias por... Creo que ahora sí voy a estar mucho más cómodo. Así que, muy bien. ¿Tenemos ahí la presentación? Sí. Estamos estudiando durante este fin de semana, por motivo al 40 aniversario, estamos estudiando la unidad de la iglesia. Y hasta aquí hemos visto, de eso trata la carta a los Efesios, que la nueva vida en Cristo se manifiesta, en el capítulo 4, se manifiesta andando en unidad. Cuando el Señor cambia tu vida, ahora tú quieres estar con los tuyos, tú buscas tu familia en la fe, tú buscas una iglesia, quieres unirte en el cuerpo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos todos los creyentes, que estemos unidos a una iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero ayer estuvimos viendo que como un cuerpo está formado por diferentes miembros, y miembros que son diferentes, que tienen formas diferentes, que tienen funciones diferentes. Así que estuvimos viendo que dentro de la unidad hay diversidad. Cristo ha dado dones, todos los creyentes tenemos dones para servirnos unos a otros, para edificar a la iglesia del Señor, pero específicamente el apóstol Pablo está pensando en Efesios capítulo 4 en ciertos dones como son los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Regalos que el Señor ha dado a su iglesia para edificar a su iglesia. Pero quedaba una pregunta por responder. ¿Cuál es el propósito principal de estos ministerios? ¿Por qué Dios pone en el corazón de ciertas personas vivir por y para la iglesia, vivir por y para el reino de Dios? Pues la respuesta, hermano, es que estos ministerios Dios los ha colocado en las iglesias para ayudarnos a crecer, para que crezcamos. Mirad, una de las señales que muestran que una persona está sana es el crecimiento. Un bebé a las 8 semanas dicen que mide aproximadamente 1,5 centímetros. Y ese bebé, si está sano, si se está formando en el vientre, a las 24 semanas va a medir 30 centímetros.
Cuando llega el parto, mide entre 48 y 52 centímetros. Y cuando ya el bebé está fuera del vientre, si el bebé está sano y se alimenta correctamente, el bebé va a seguir creciendo. A lo largo de toda nuestra vida, seguimos creciendo. Hermanos, pues Dios ha dejado la iglesia. Dios ha dejado los dones y Dios ha dejado los ministerios para que los creyentes crezcamos. Hoy vemos aquí a 4 personas que esperemos que dentro de varios años puedan crecer en su relación con Cristo. Así que he titulado este tercer y último mensaje, Crecimiento en la unidad. Dios nos introduce en su iglesia, Dios regala ministerios a su iglesia para que juntos crezcamos, para que estando unidos en la iglesia crezcamos. Y leamos por última vez en este fin de semana Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 16. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice en el versículo 12, si tienes ahí tu Biblia abierta, que Dios ha dejado los ministerios con un propósito, perfeccionar a los creyentes. Este es el primer punto, perfeccionar a los creyentes. Dios ha dejado ministerios en la iglesia para perfeccionar a los creyentes. Cuando Dios te llama por medio del Evangelio, Dios te llama siempre tal y como eres. Te llama tal y como eres, pero no te deja tal y como eres. Espero que esto se entienda. Cuando a ti te presentan el Evangelio, cuando Dios te hace la invitación, te propone, te anima, te invita a venir a Cristo, Él te llama en tu situación, en tus pecados, en tu forma de ser, con tu manera de pensar, pero no te deja así. Así que Dios te llama tal y como eres, pero no te va a dejar tal y como eres. Él quiere transformarte. Y Dios nos transforma por medio de la palabra, Dios nos transforma por medio de la persona del Espíritu Santo, por medio de las disciplinas espirituales, por medio de la iglesia y por medio de los ministerios. ¿Cuál es el plan, el objetivo de Dios? ¿Qué quiere hacer Dios con una persona cuando la rescata por medio del Evangelio? Dios tiene un plan, un propósito, un objetivo: hacernos cada vez más como Cristo. A toda persona que está aquí, Dios quiere hacerte cada vez más como a Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 13, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios ha dejado los ministerios, lo dice el apóstol Pablo, para perfeccionarnos. Esta palabra en su original es muy interesante, es catartizo. Perfeccionar significa catartizo. Y este verbo se usaba en medicina para hacer referencia a la restauración de los huesos rotos. Cuando tú tienes un hueso roto y te estaban sanando y protegiendo este brazo para que el hueso otra vez se restaurara,
esa palabra es catartizo, restaurar un hueso roto. Pero curiosamente, esta misma palabra aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 21. No hace falta que busques el texto. Esta palabra, catartizo, restaurar, reparar, aparece en Mateo 4, 21. No sé si te acuerdas lo que sucede en Mateo capítulo 4. Los discípulos vienen de estar toda la noche pescando. No han pescado nada. Y dice el texto, en Mateo 4, 21, que por la mañana remendaban las redes. ¿Os acordáis? Estaban reparando las redes. Remendaban, catartizo. La misma palabra, perfeccionar. Los discípulos, cuando estaban dedicados a la pesca, por la mañana, están mirando con detenimiento las redes para que si hay una parte de la red que está rota, pues empezaban a remendarla. Lo mismo que hacían con el hueso. Eso es perfeccionar, restaurar. No sé si me estáis siguiendo, pero eso es lo que hacen los ministerios en la iglesia por medio de la palabra. A través de la palabra, Dios ha dejado ministerios en la iglesia para restaurar nuestras vidas, para que seamos más eficaces, para sanarnos, a fin de perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio. Quiero que veamos 4 propósitos que muestra el apóstol Pablo para los que nosotros somos perfeccionados en la iglesia a través del ministerio. Y lo primero es que Dios quiere restaurar nuestras vidas. Él quiere prepararnos para el ministerio. Hermano, la función de un pastor, la función de un anciano es equipar y capacitar a los creyentes. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, desde el púlpito, cuando discipulamos, cuando aconsejamos. Lo que yo quiero hacer con mi iglesia es equipar y capacitar a los creyentes para el ministerio. Una pregunta, ¿para qué remendaban los pescadores las redes? ¿Para qué las arreglaban? ¿Para qué las restauraban? ¿Para qué? Para coger peces. Hasta el niño lo sabe. Claro, los pescadores se llevan horas trabajando en la red porque dicen, esta noche voy a salir a pescar, así que antes tengo que dedicar tiempo a cuidar la red, porque por la noche voy a echar las redes. Voy a hacer el ejemplo para acá, no vaya a ser que eche las redes aquí. Así que tienes que reparar las redes para luego en la noche echar las redes y pescar peces. Hermano, quiero deciros algo y necesito que estéis muy concentrados todos. Cuando el Señor sale a tu encuentro y te salva por medio del Evangelio, Él te llama tal y como eres, sí, pero no te deja así. Él te repara, Él te restaura, Él sana tus traumas, tus heridas del pasado. Ayer os conté un poquito de mi testimonio. Cuando yo llegué al Señor con 13 años, mi vida estaba completamente rota, destruida. Pero el Señor, por medio de su palabra, por medio de la iglesia, por medio de mi pastor, fue restaurando mi vida. Ahora, ¿para qué nos restaura el Señor? Para el ministerio. Hermanos, el Señor nos restaura a cada uno de nosotros para que salgamos de este lugar. Y Jesús dijo, yo os haré pescadores de hombres. Hermano, tu vida y mi vida son las redes en las manos del Señor. Te lo vuelvo a decir, Dios te restaura, te equipa y te capacita aquí, no para que tú tengas mucho conocimiento bíblico en la mente, para que tú salgas y tu vida sea una red para pescar almas para Cristo. Y cuidado, porque muchas veces a los creyentes nos gusta estar aquí, fresquito, con el aire acondicionado, pero el Señor te dice, no, yo te estoy equipando, yo te estoy capacitando, yo estoy restaurando tu vida para que pesques almas para mí. Y te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿cuánto tiempo hace que no pescas un alma para Cristo? En la universidad hablas del Señor. En tu lugar de trabajo tú hablas del Señor. Si estás en el gimnasio y estás pasando horas allí con las máquinas, a la persona que está a tu lado, en algún momento tú le predicas el Evangelio a tus vecinas. Hermano, porque estamos aquí para ser capacitados y equipados para el ministerio. Pablo le está diciendo a los creyentes de Éfeso, Dios ha dado dones y ha dado ministerios para equiparos, para capacitaros, para que salgáis a la ciudad de Éfeso y sigáis predicando el Evangelio. Hermano, todo creyente está llamado al ministerio. El ministerio no es solo para los evangelistas y para los pastores. El ministerio es para todos. Nosotros somos esas redes en las manos del Señor.
Está muy bien que sé que muchos de los que estáis aquí seguro que colaboráis, como en nuestra iglesia, me imagino, en la limpieza, en la alabanza, en la escuela dominical, en multimedia, eso está muy bien. Pero te pregunto, ¿tú crees que realmente Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para salvarte, para que tú estés pasando solo diapositivas? ¿Tú crees que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para que tú toques 4 canciones el domingo? ¿Ese es tu ministerio? Hermanos, el Señor nos ha salvado y nos ha restaurado para que cumplamos la gran comisión, para que prediquemos el Evangelio, para utilizarnos para su gloria. Tú y yo necesitamos predicar correctamente el Evangelio, tenemos que estar preparados para enseñar, para realizar apologética, cuando alguien te hace una pregunta, que tú le puedas responder, para discipular. ¿Tú estás discipulando a alguien? Nosotros en nuestra iglesia tenemos los bautismos el primer sábado de septiembre, lo hacemos en la playa, y desde hace muchos años se me ocurrió una idea muy bonita, y es que cada creyente que evangelice o discipule a alguien y lo lleve hasta el bautismo, ese creyente va a entrar en la playa, va a entrar en el agua con su discípulo. Y es algo precioso ver cómo los creyentes durante el año están discipulando, invirtiendo tiempo, y ese día del bautismo no entra solo el que se va a bautizar, entra también el que me ha reparado, el que ha dedicado tiempo a restaurar mi vida. Y es un momento muy bonito, muy especial. Te pregunto a ti, ¿desde cuándo no discipulas a alguien? ¿Desde cuándo no predicas el Evangelio? Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo sabe que un creyente maduro va a estar realizando el ministerio tanto fuera como dentro. Fuera y dentro. Nosotros tenemos que servir al Señor fuera de estas 4 paredes, pero también dentro, aquí en nuestro local, aquí en nuestra iglesia. Seguro que hay personas que necesitan consuelo, hay personas que necesitan apoyo, oración, consejería bíblica, ser discipulados. ¿Quién hace eso? Eso no lo hacen solo los pastores, eso lo hacen los creyentes maduros. Hay muchas personas dentro de las iglesias sufriendo en silencio, pasando por situaciones complicadas, matrimonios que están rotos, hijos que están en rebeldía, personas que están atravesando crisis de fe. ¿Quién restaura a esas personas? Los creyentes maduros. Tú estás llamado a realizar el ministerio tanto fuera como dentro. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 12. Aunque debíais ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Te das cuenta de este texto? Aquí está hablando a un grupo de creyentes que dice, hermano, que lleváis ya muchos años, que deberíais ser ya maestros, pero tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Vuestra situación es tal que aún tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Te pregunto a ti que me estás escuchando y responde en tu interior, no lo digas en voz alta. ¿Cuántos años llevas en el Señor? ¿Cuántos años hace que conoces al Señor? La Biblia dice, si llevas ya muchos años en el Señor, que tú ya deberías de ser un maestro. Y no solo que deberías de ser un maestro, sino que deberías de servir como un maestro. No puedes estar siempre bebiendo leche. No puedes estar siempre con el biberón. Un creyente no puede estar siempre en el mismo terreno. Tenemos que cumplir con el llamado de Dios para nuestras vidas. Tenemos que crecer y tenemos que realizar la obra del ministerio. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Pablo está diciendo, Dios ha bendecido a los creyentes, introduciéndolos en su cuerpo, ha dejado ministerios para perfeccionarlos, para que todos los creyentes realicen la obra, y en segundo lugar, el segundo propósito y objetivo es unidad, conocimiento y madurez. Dios ha dejado a los ancianos, a los pastores, para perfeccionarnos en unidad, en conocimiento y en madurez. Pablo sabía que el cuerpo, la iglesia, que es un cuerpo, está en continuo crecimiento. Un cuerpo no es estático, no se queda siempre de la misma manera, vamos cambiando, vamos envejeciendo, vamos creciendo. Hay algunos hermanos aquí que ya hay momentos donde ya no crecemos hacia arriba, sino que crecemos hacia los lados.
y nuestros cuerpos van cambiando y nos van saliendo arrugas, ¿verdad? El cuerpo siempre está en constante cambio y crecimiento. Y Pablo está haciendo esta comparación y dice, hermanos, la iglesia está en un continuo crecimiento. Esta iglesia está en un continuo crecimiento. Seguro que en 40 años han pasado muchos hermanos, personas nuevas, miembros que se incorporan. Así que Pablo dice, constantemente tenemos que estar cuidando la unidad hasta que lleguemos a la meta. La meta será estar en la presencia de Dios y entonces allí ya seremos 100% como Cristo. Pero mientras no lleguemos a la meta hay que seguir creciendo. Cuando Pablo está hablando de la unidad, él no está pensando de que los creyentes estén reunidos el domingo a partir de las 11:30 en un local. No, él no tiene ese concepto de unidad, de creyentes juntitos en una iglesia. Pablo, cuando piensa en la unidad, piensa en un grupo, en una comunidad que se aman de verdad unos a otros. ¿Sabes que una de las expresiones que más se repiten en el Nuevo Testamento es unos a otros? Amaos unos a otros, alentaos unos a otros, sobrellevad las cargas unos de otros, exhortaos unos a otros. Eso es lo que Pablo tiene en mente. Una iglesia, un cuerpo que se cuidan realmente, que le importa a un miembro lo que le sucede al otro miembro. La segunda característica en el versículo 13 es que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Pablo deseaba que los creyentes crecieran en el conocimiento intelectual, que tuviesen cada vez más doctrina, más teología. Pero Pablo, cuando está hablando de este conocimiento intelectual, él quiere que finalmente ese conocimiento se lleve a un conocimiento íntimo, a un conocimiento personal con Cristo. Pablo no quiere que los creyentes simplemente tengan doctrina en la mente. Una cosa es tener conocimiento de Cristo y otra cosa es conocerlo personalmente. Lo vuelvo a repetir, una cosa es saber mucho de Cristo y otra cosa es conocerlo en la intimidad. Y os pregunto a los que lleváis muchos años en el Señor, ¿está creciendo vuestra intimidad con Cristo? No vuestro conocimiento, vuestra intimidad con Cristo. Aquí no venimos para llenar las mentes de información. Aquí venimos para llenar el corazón de pasión. A Cristo lo podemos conocer, por supuesto, a través de la oración, pero sobre todo a Cristo lo podemos conocer a través del estudio profundo de las Escrituras. Lo que pasa es que muchas veces los creyentes cometemos un error y es que nos acercamos a este libro para tener información, datos, cosas del hebreo, del griego, eso está muy bien, pero que si eso no pasa de la mente al corazón, eso no sirve de nada. Que si mi estudio profundo no me lleva a querer estar con Cristo, a ser como Cristo, a disfrutar de una relación íntima con Cristo, eso no sirve de nada. Mi esposa es de Colombia, de Bogotá, yo soy de Cádiz, y prácticamente durante casi 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses, en nuestro tiempo de noviazgo estábamos en la distancia, hace ya muchos años de hecho, y no había tanta tecnología, tantas facilidades de comunicación como ahora, así que durante mucho tiempo nos mandábamos cartas. Y créeme que las cartas no llegaban como los paquetes de Amazon en 24 horas, no, yo mandaba una carta y a veces 5, 6, 8 días en llegar la carta. Así que nos llamábamos por teléfono, había antes, bueno, creo que hoy día también, ¿no? Si hay algún hermano extranjero, las tarjetas hechas, que tú comprabas una tarjeta de 5 euros y tenías 2 o 3 horas para llamar, así que nos llamábamos, estábamos enamorados el uno del otro, esas 3 horas se iban en una tarde, y al día siguiente otros 5 euros, y otros 5 euros, me gasté más dinero, no me costó nada enamorar a Ángel. Y recuerdo que en un momento yo le decía, te mando una carta, pero claro, no se sabía cuándo iba a llegar. Y tanto yo como ella, pues contamos que estábamos deseando que esa carta llegara. Y siempre cuento que cuando yo veía un cartero, ¿no?, a alguien de correo que pasaba por mi casa, yo me acercaba y ¿tiene una carta para mí? No, no tiene una. Y ¿tiene una carta para mí? No, yo perseguía a los de correo. Estaban de mí. Pero había un momento que ya el hombre de correo me decía, toma tu carta. Y hermano, voy a abrir aquí un poquito mi corazón con vosotros. Cuando yo recibí esa carta, yo subía a mi casa, yo vivía con mis tíos, con mis primos, mi hermano, y si era, por ejemplo, la hora de comer, yo garantizo que yo no me sentaba a comer. Yo primero me metía en mi habitación, me sentaba en el borde de la cama, abría esa carta, la leía, suspiraba.
Ay. Claro, estaba enamorado. En algún momento hasta me emocionaba por lo que me decía. ¿Y sabéis qué hacía cuando terminaba de leer la carta? La volví a leer. Digo que sí, a ver si me perdió algo. Y luego tú crees que cuando terminaba de leer la carta, ¿tú crees que la tirabas? ¿La rompías? No, la guardas. Hermano, estoy poniendo esta ilustración porque cuando uno está enamorado, esa carta te habla de tu amado, de tu amada. Y Dios nos ha dejado una carta de amor. No nos ha dejado un comentario bíblico. Esto no es un comentario bíblico. Esto es una carta de amor. Y cuidado cuando nos acercamos a este libro como si fuese un comentario bíblico, para estudiar con lupa un concepto que luego no pasa aquí. Y cuidado con las iglesias que enfatizamos tanto el conocimiento, que está muy bien, pero hay un peligro muy grande en las iglesias que enfatizan tanto el conocimiento, que dejen el amor y la pasión fuera. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ya no te acercas a la Biblia, ya no suspiras. Ya no suspiras, ya solamente te acercas para encontrar errores, para ganar debates teológicos, para tener concepto, información en la mente. Esta es la mayor carta de amor que Dios le ha dejado a la humanidad. Y ojalá que esta iglesia crezca en conocimiento, no solo aquí, sino aquí. Que esta sea una iglesia que ame a Cristo. Porque ¿sabes qué? Dice Jesucristo, Jesús mismo, dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en este libro, todo apunta a Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque ellas te hablan de mí. Y en tercer lugar, Pablo dice que Dios ha dejado los ministerios para hacernos madurar. Para hacernos madurar. Al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí hay dos palabras que son sinónimos: perfecto y estatura. Perfecto y estatura en el original apuntan a madurez, geligia. El crecimiento que todo creyente debería de tener con el paso de los años. Estos hermanos que están aquí vestidos de blanco, dentro de unos años deberían de crecer. Si yo vengo en el 50 aniversario y seguís en el mismo punto, algo está mal en vuestras vidas. Porque lo que estoy diciendo es que si un creyente está sano y se alimenta bien, y en esta iglesia yo sé que os alimentáis bien, pero uno no puede estar sano. Puede ser que te estés alimentando bien y no estés sano, pero si estás sano y te estás alimentando bien, tú tienes que crecer en madurez. Lucas capítulo 2 nos dice que Jesús crecía en estatura. Y claro, nosotros leemos la Biblia y pensamos que está hablando de una estatura física. Por supuesto, Jesús no medía lo mismo cuando tenía 3 años que cuando tenía 18 años. Pero aquí no está hablando de una estatura física, está hablando de madurez. Jesús crecía en madurez. Cuando era niño actuaba como un niño, cuando cumplió 13 años empezaron a tratarlo como un hombre, José se lo llevó a la carpintería para que le salieran callos en sus manos. Él crecía, él se hizo un hombre. Y hermano, tenemos que crecer en madurez, necesitamos ser creyentes maduros. Esto es un tema que a Pablo le preocupaba mucho. No puede ser que pasen los años y que sigamos con las mismas actitudes. Voy a hablar de mi iglesia, no voy a hablar de esta porque no la conozco. Pero yo llevo 9 años pastoreando una iglesia, 9 años pastoreando una iglesia. Y hay hermanos que en 9 años no han cambiado nada. Siguen con sus mismas actitudes, criticando, se enfadan con facilidad, murmuran, tienen un carácter que con facilidad, con mucha rapidez te responden mal. Hermanos, 9 años. No sé si hay alguien aquí que lleve muchos años pero que no estás creciendo, que tu carácter no está siendo moldeado. Hay creyentes en mi iglesia, no sé si aquí, que siguen luchando con los mismos pecados. ¿Cómo va a ser? Te estás llenando de teología, pero siguen luchando con los mismos pecados, el mismo carácter, cosas que nos dicen: mi marido, tú no sabes quién es mi marido en casa. Pero hermana, pero hace ya 3 años que tuvimos una consejería, no ha cambiado ni esto. Hermano y hermana, yo te voy a pedir que analices hoy con mucha sinceridad
si tu vida está creciendo. No en conocimiento, sino en carácter. Si cada vez, poquito a poco, te vas pareciendo más a Cristo. Porque si hay alguien aquí en esta sala que puede decir, Moisés, me estás arrinconando, me estás incomodando. Moisés, yo puedo mirar atrás y veo que soy el mismo de siempre. Hermano, quiero deciros algo. Uno de los versículos más terribles que yo encuentro en la Escritura es aquel que dice, nunca te conocí. Yo espero que no haya nadie aquí que lleve años sentado en un banco de madera y que cuando llegue a la presencia del Señor, el Señor te mire a los ojos y te diga, nunca te conocí, nunca fuiste mío. Pero Señor, ¿pero qué me estás diciendo? Pero si yo soy el miembro número 7. Señor, si yo soy el fundador. Señor, si yo soy el que pintó las paredes. Señor, si yo construí el bautisterio. Señor, pero ¿cómo va a ser que yo? Hermano, que si no se ve a Cristo en tu vida, no eres de Cristo. Que si no se ve a Cristo en tu vida, no eres de Cristo. Ya puedas tener todos los comentarios bíblicos, ya puedas leer la Biblia en griego. Hay que crecer para ser cada vez más como Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En Juan, el apóstol Juan dice, cuidado que estaban entre nosotros, pero que no eran de nosotros, que presidían y que predicaban y que aleluya, gloria a Dios en las alturas, pero que no eran de nosotros. Me preocupa ver mucha doctrina y poca madurez. Me preocupa. Este mundo, ayer le hablaba a los jóvenes del sistema de este mundo, y este mundo, no sé si te has dado cuenta, este mundo, gobernado principalmente por el príncipe, el diablo, por supuesto, con el permiso y el consentimiento del Dios soberano, el rey del universo, pero este mundo está siendo gobernado, de momento, por el diablo. Y el diablo ha diseñado este mundo para hacernos inmaduros. ¿Te has dado cuenta cómo este mundo está diseñado para hacernos inmaduros? Hermanos, no podemos estar, y hablo aquí sobre todo a la gente más joven, a los jovencitos, no podemos estar todo el día perdiendo el tiempo con cosas superficiales. Está bien, todo eso tiene un espacio, yo también, pues te pones ahí a ver algunas cosas por las redes sociales, bueno, te despistas, te despejas, ¿no?, de la presión, de los estudios, pero a mí me preocupa ver a muchos creyentes que están enganchados a las series. Una serie y otra serie y otra serie, y un capítulo y otro capítulo. Jóvenes, en nuestra iglesia hay algunos jóvenes que tienen 35 años y se llevan hasta las 3 de la mañana jugando a videojuegos. Pero. ¿Cuántas horas le dedicas al Instagram? ¿Cuánto tiempo pierdes en TikTok? ¿Cuántas horas metido en un gimnasio? Hay personas que dicen, no me voy a perder ni un partido del Mundial. Hermanas que viven obsesionadas con la ropita, el cuerpo, el maquillaje, la moda. Hermano, todo eso tiene un lugar, un momento, pero no podemos vivir ahí. El sistema de este mundo quiere que seamos creyentes inmaduros. Estuve leyendo y dicen las estadísticas, que miramos este aparatito 200 veces al día. 200 veces al día miramos este aparatito. Y yo pensaba, qué diferente sería nuestra vida si miráramos la Biblia 200 veces al día. Qué distinta sería nuestra vida. Si el lunes, en vez de salir con el móvil en el bolsillo, dice, mira, me voy a meter un Nuevo Testamento, de estos de los Gedeones, ¿acordáis? Los Nuevos Testamentos estos chiquititos, te lo metes aquí, que ocupa el mismo lugar, y cuando te entre la ansiedad de mirar el móvil, no tienes el móvil, tienes el Nuevo Testamento. Y entonces en la parada de autobús lees Filipenses. Y luego cuando te entre otra vez la ansiedad, no tienes el móvil, tienes el Nuevo Testamento, y lees un salmo. Hermano, ¿qué pasaría con nuestra vida si miráramos la Biblia 200 veces al día? Pero como no hacemos eso, nuestras vidas son mediocres, nuestra espiritualidad es mediocre, nuestros matrimonios son mediocres. Hermano, a los hombres que me estáis escuchando, crece y madura para que puedas ser un hombre de Dios. Hermana que estás aquí, crece y madura para que puedas ser una mujer de Dios. Estoy viendo, y nosotros ya desde hace muchos años nos estamos plantando y no estamos casando a ninguna persona
a ningún matrimonio que no veamos madurez en él y en ella. No casamos a personas inmaduras en el Señor. Por cierto, si todavía no te has casado, no le pongas nunca este anillo en el dedo a una persona inmadura en el Señor, porque tu matrimonio va a ser un caos, una ruina. No te cases porque no, es que eres creyente, se ha bautizado ya, pero es maduro en el Señor. No te cases, no, es que esa chica es muy guapa, es la que me gusta, no, es madura en el Señor. No te cases con una persona inmadura, vas a sufrir, te vas a divorciar. Como cada mes estoy escuchando a personas que se están divorciando, porque nos estamos uniendo sin ser maduros en el Señor. Así que Dios ha dejado la iglesia, ha dejado los ministerios, ha dejado la palabra para hacerte crecer, para hacerte madurar. Y Pablo ahora hace un contraste y habla de la madurez y habla también de lo contrario a la madurez, que es la inmadurez. Por eso dice en el versículo 14, bueno, viene diciendo para que crezca, para que seas maduro, y dice el versículo 14, y si eres maduro entonces no serás un niño. Para que no seas un niño fluctuante, llevado por todo viento de doctrina, por aquellos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En tercer lugar, Dios ha dejado los ministerios en la iglesia para que dejemos de ser niños. Nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Los estamos equipando y capacitando y formando para que dejen de ser niños. Mi hijo tiene 13 años, ya no puede hacer las cosas que hacía cuando tenía 2. Igual que los padres forman a los hijos para que crezcan y sean maduros, Dios ha dejado los ministerios en la iglesia para que los creyentes crezcan, sean maduros y ya no vivamos como niños. Y Pablo aquí compara a los creyentes inmaduros con niños. Ahora, yo estaba investigando, digo, bueno, pero ¿qué edad de niño? Porque no es lo mismo tener 8 años que tener 15, y la palabra original es nepios. La palabra que utiliza Pablo para niños es nepios, y es muy curioso, y por eso es interesante y es bueno estudiar la Biblia en profundidad, porque nepios son los niños de 0 a 3 años. ¿Entendéis? Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que crecer para no ser niños, Pablo, la palabra que puso, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra fue nepio, que crezcamos para que no seamos niños de 0 a 3 años. ¿Cuáles son las características de un niño de 0 a 3 años? Pues mira, lo primero que se lo mete todo a la boca. ¿Tú has visto a los niños? Parecen aspiradores, ¿no? Lo que van encontrando, y el padre tiene que estar cuidando porque todo se lo mete a la boca. Un niño de 0 a 3 años no tiene criterio, no tiene conocimiento. Los niños de 0 a 3 años, permitidme que diga eso, pero puedes hacer con ellos lo que quieras, lo puedes engañar con mucha facilidad. Nosotros tenemos una sobrinita de 1 año y ella, claro, si yo le digo, mira, ¿qué va a hacer? Pues va a mirar. Y si le enseño algo que le llama la atención, colores, pero también los niños cambian, de repente están riendo y ahora se ponen a llorar. ¿Os dais cuenta? Es una inmadurez absoluta en esa etapa. Eso es lo que Pablo tiene en su mente. Niños que son fáciles de persuadir, niños que son fáciles de engañar. Por eso Pablo dice que este tipo de creyentes son fluctuantes, son llevados por todo viento de doctrina. Aquellas personas que engañan con astucia. Y Pablo, cuando está explicando esto, parece ser que él tiene en la mente, cuando dice estos vientos fluctuantes llevados por los vientos de un lugar a otro, Pablo está imaginándose un barco a la deriva. Pablo está diciendo, ten cuidado porque los creyentes que son como niños es como un barco a la deriva. Un barco en medio de una tempestad es movido por las olas, por el viento. Es un pequeño barco en medio de una gran tempestad, y es lo que Pablo dice. Un creyente inmaduro, en medio de tantas filosofías, en medio de tanto engaño, va a ser arrastrado de un lugar a otro. Estos creyentes no tienen un ancla. Estos creyentes no tienen convicciones en su corazón, no tienen una confesión de fe. Hay iglesias que no tienen confesión de fe, no tienen ni idea de doctrina. Hay creyentes que dicen, doctrina, no, la doctrina, la letra mata. ¿Qué estás hablando, hombre, por favor? Hay creyentes que dicen, no, conocimiento no, espiritualidad, mover de Dios, y no quieren profundizar en las Escrituras. Hay muchos creyentes que no saben lo que creen. Yo he estado en iglesias y conozco a creyentes que dicen amén, aleluya y gloria a Dios a una cosa, y 2 semanas después viene otro predicador que dice lo contrario, y el mismo hermano dice amén, aleluya y gloria. Vamos a ver, hermano, defínete. Amén, aleluya y gloria a Dios a esto,
o amén y aleluya y gloria a Dios a esto, porque son cosas completamente diferentes. Me sorprende eso. Personas que no están definidas, que no se mojan, que no dicen yo creo esto, estas son mis convicciones. Y hermano, necesitamos, en el tiempo en el que vivimos, necesitamos a creyentes que tengan convicciones, como Martín Lutero, que se presentó y dijo, estas son mis convicciones a la luz de la palabra, y si me estoy equivocando, por favor, me corregís a la luz de la palabra, pero mi conciencia es prisionera de la Biblia. Él estuvo dispuesto a dar su vida por sus convicciones. Hoy día hay muy pocos creyentes con convicciones. Los cristianos nepios son los que se meten en la boca todo lo que ven por YouTube. Todo lo que ven por YouTube, aquí, a la boquita. Y a veces ponemos en nuestros estados, yo a veces que estás ahí mirando algunos estados de hermanos de mi iglesia, digo, no me creo lo que acabo de poner. Pero si esta canción, lo que está diciendo, pero si este vídeo de este predicador, de este hermano que está por ahí, esto no es bíblico. Pero claro, como son nepios, como son niños, se meten en la boquita todo lo que van encontrando. No saben discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Son movidos por diferentes vientos, son engañados por falsos maestros que tergiversan las escrituras. Hermano, cada vez más van a haber más falsos maestros que tratarán de engañar, si fuese posible, incluso aún a los escogidos. Hay adultos nepios que son movidos por falsas doctrinas. Conozco un creyente de otra iglesia que se metió en la corriente del judaísmo y terminó incluso circuncidándose. Dejó la gracia para volver a la ley. Hay creyentes que empiezan a investigar y que empiezan a buscar cosas nuevas. Eso también gusta mucho. Una palabra profética, algo nuevo, un nuevo mover de Dios, algo nuevo. Hermano, que nosotros no necesitamos cosas nuevas, necesitamos volver a lo viejo, a lo que ya está. No necesitamos cosas nuevas. Esto no es como un ordenador que se tiene que ir actualizando. No, hay que volver a las sendas antiguas, a la palabra de Dios. Nada nuevo, no hay nada nuevo, no quiero nada nuevo, no quiero nada nuevo. No le metas cosas nuevas al cristianismo. Hay jóvenes nepios también, hay jovencitos nepios que no tienen convicciones y son movidos por las emociones, por las sensaciones. Hay jóvenes que van a campamentos y lo que van buscando es, pues eso, un predicador que haga cosas elocuentes, increíbles, que me tenga ahí impactado, emocionado. No, yo voy a aquel campamento porque hacen unas veladas increíbles y hacen unos juegos, hermano. Hay muchos jóvenes nepios y necesitamos levantar jóvenes en las iglesias que tengan conocimiento de la palabra, que sepan lo que es correcto y lo que no es correcto, que sepan estar atentos a una predicación y puedan decir, esto que acaba de decir, esto es humanismo, esto es teología liberal, esto no agrada al Señor, ese versículo no significa eso. Así necesitamos tener jóvenes en nuestras iglesias, que no se lo coman todo. Os pregunto a vosotros y te pregunto a ti, ¿tú sabes bien lo que la Biblia enseña acerca de la salvación? ¿O Dios escoge al hombre o el hombre escoge a Dios? Tú sabes bien, tú tienes tu convicción y la tienes porque has estudiado en profundidad. Tú tienes conocimiento profundo de lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, del pacto matrimonial que solo se rompe cuando la muerte nos quita el aliento. ¿Tú sabes lo que la Biblia dice del matrimonio? ¿Tú has estudiado en profundidad lo que este libro enseña acerca del divorcio? ¿Qué dice este libro acerca del divorcio? Yo no quiero saber lo que piensa MacArthur del divorcio, Suger Michelin del divorcio, John Piper No. Yo quiero saber lo que Dios dice del divorcio, del matrimonio, de la salvación, del dinero, de la crianza, del rol del hombre, del rol de la mujer, de los dones, si han cesado, si no han cesado. Yo quiero saber lo que este bendito libro dice sobre todos estos temas. Y digo esto con mucho tacto. Yo no quiero saber lo que opina y lo que piensa la denominación de hermanos. Yo no quiero saber cuál es mi tradición. Yo no quiero saber lo que opinan los bautistas, lo que opinan los pentecostales. Yo quiero saber lo que Dios dice por medio de este libro. Porque, hermanos, seamos humildes para reconocer
que ninguna denominación es infalible. Seamos humildes para reconocer que nadie en esta sala tiene una doctrina 100% perfecta. Y yo me tengo que acercar a este libro diciéndole al Señor: Señor, desmonta todo aquello que no sea correcto. Yo he pasado tanta crisis de fe, hasta que el Señor me dijo: la Escritura tienes que ponerlo por encima de todo, por encima de tu denominación, por encima de tu pastor preferido, por encima de tu comentario bíblico preferido, la Escritura por encima, por supuesto. Espero que esto se esté entendiendo. Echamos mano de todo esto. El Señor ha dado ministerios, ha dado dones para explicarnos la palabra, por supuesto, pero que hay que quemarse las pestañas y que hay que pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, guíame hacia toda la verdad. Yo nací en una iglesia donde me enseñaron desde los 13 años, era una iglesia 100% arminiana, donde se enseñaba y se enfatizaba mucho desde el púlpito que la salvación se perdía, que tú podías perder la salvación. Imaginaros, yo con 15 y 16 años, yo tuve trauma con esa doctrina. Yo tenía miedo a perder mi salvación. Había momentos en mi vida donde no estaba bien con el Señor, donde estaba en pecado, haciendo cosas que no agradaban al Señor, y yo decía: Dios mío, si me muero, me voy al infierno, si me muero, me voy al infierno. Y al final me daba cuenta que tenía mucho temor a Dios, pero no era un temor santo, sino era un temor de ver a un Dios tirano que está ahí observando, que te quito la salvación. Y también en mi corazón no había amor por su santidad, sino que hacía las cosas por miedo. ¿Y sabes por qué? Porque yo era un cristiano nepio. Yo era un joven nepio que estaba ahí sentado y me metía en la boca todo lo que dijese mi pastor, todo lo que dijese mi denominación. Pero luego, con el paso de los años, fui creciendo en madurez y el Señor me mostró en su palabra, a mí personalmente, yo tengo esta convicción de que aquellos que han sido salvados y redimidos por la sangre de Jesucristo, Jesús no pierde a ninguna de sus ovejas. Esto fue un antes y un después en mi vida. Fue liberador, hermano. Por eso es importante estudiar la Biblia. Algunos dicen: no, la doctrina, ¿cómo que no? La doctrina te hace libre, la doctrina trae convicciones, la doctrina produce crecimiento. No creas todo lo que se enseña desde este púlpito. Tienes que estar aquí como esos judíos, ¿no?, que tenían la actitud, ese grupo de judíos de Berea, ¿os acordáis? Que escucharon al apóstol Pablo y dijo: sí, tú eres el apóstol Pablo, pero que cuando tú te marches vamos a revisar y vamos a estudiar y vamos a meditar todo lo que tú has dicho para saber si eso es conforme a la Escritura. Así que medita, ora, estudia, y cuando termines de estudiar un tema, ¿sabéis qué tienes que hacer? Volverlo a estudiar. Yo todas las convicciones que tengo no digo: pues yo tengo esta convicción y ya no la... No. Si alguien viene a decirme que mi convicción es errónea, lo que hago es volverla a estudiar. Vuelvo a estudiar esta postura y la otra, para que el Señor me corrija. Hermanos, la única manera para identificar la mentira es conocer muy bien la verdad. Es la única manera. Hace años me contaron que las personas que trabajaban en los bancos, cuando todavía no estaban las máquinas estas donde se deposita el dinero, los banqueros, ¿os acordáis aquellos que sois de otra época? Pues los banqueros, ¿cómo contaban los billetes? Pues de manera manual. Y entonces escuché que muchos banqueros, cuando estaban contando, incluso podían estar hablando con sus compañeros, pero que en el momento que entre toda la cantidad de billetes le metían un billete falso, él estaba así contando y sacaba el billete. Lo sacaba. Ahora, ¿tú sabes por qué él, entre tantos billetes, él sacaba el billete falso? Porque conocía muy bien el verdadero. Porque se llevaba 8 horas todos los días tocando el verdadero, y cuando tú le metías uno que tuviese menos grosor, sus dedos le decían: algo falla aquí. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que conocer muy bien el verdadero. Nosotros tenemos que conocer muy bien el verdadero, para que cuando escuches una canción secular tú digas: aquí hay algo raro en esta canción. Para que cuando tú vayas al cine y te traten de meter la ideología de género, tú digas: uy, aquí hay algo muy raro. Cuando tú veas una serie donde los roles del hombre y de la mujer no son el diseño de Dios, tú digas: uy, esto es muy raro. Para que cuando tú estés sentado en la iglesia y escuches a un predicador que tiene mucha elocuencia pero que no traza bien la palabra, tú digas: uy, esto no me suena. Y
Y para eso hay que conocer muy bien el verdadero. Pablo dice que la palabra de Cristo more en abundancia. Unidos a la Iglesia, por medio de la palabra crecemos en el conocimiento, somos maduros, dejamos de ser niños. Y en cuarto lugar, Pablo dice en el versículo 15, seguir la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En cuarto lugar, Pablo quiere utilizar los ministerios para que crezcamos en verdad, en amor y para que podamos crecer como creyentes. Pablo sabía que para crecer y madurar necesitamos seguir la verdad. Me gustan mucho estos dos conceptos, verdad y amor. Necesitamos la leche espiritual, pero también necesitamos el alimento sólido. Necesitamos el alimento sólido, necesitamos conocer la verdad, necesitamos conocimiento bíblico. Porque teniendo conocimiento bíblico tendremos mente bíblica. Necesitamos ser instruidos, corregidos, exhortados con la verdad de Dios. Este libro, que es la verdad de Dios, como dijimos al principio, a través de este libro te sana, este libro te restaura, pero también este libro es peligroso, porque este libro también te incomoda, este libro te cambia tu manera de pensar. Si hay alguien que nos visita hoy aquí, en esta mañana, este libro, como hemos dicho, pues sí, te sana, te restaura, te consuela, es precioso, pero sabes que este libro también te va a arrinconar y te va a cambiar muchas cosas que tú tienes en tu mente que no son correctas. Eso pasa muchas veces en nuestra iglesia, vienen personas no creyentes y si ese domingo pues el mensaje es un mensaje de exhortación, si ese domingo estamos hablando del señorío de Cristo, si ese domingo el texto enseña que Dios no aprueba la fornicación, ese texto, esa palabra va a ser como una espada para ti. Así que este libro hace todas estas cosas, te sana, te restaura, pero también este libro le da la vuelta a tu vida, te transforma de manera radical, te incomoda. Por eso nosotros tenemos que predicar con verdad y con amor, tenemos que tener paciencia con las personas cuando les estamos enseñando la verdad, también tiene que ir acompañada del amor. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces vienen personas y queremos utilizar la Biblia como una espada y transformar a la persona y que se produzcan cambios de manera inmediata. No, hermano, gracia y verdad, verdad y amor, porque dice Proverbios 16 que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Cuidado con las iglesias que enfatizan la verdad y dejan el amor, que también suele pasar mucho. Enfatizan la verdad y dejan el amor, pero también cuidado con las iglesias que enfatizan el amor y dejan la verdad. Necesitamos ese equilibrio, necesitamos crecer en verdad y en amor. Estoy terminando. Un creyente que está unido a la iglesia, un creyente que camina en verdad y en amor, tiene que experimentar el crecimiento. Hermanos, si no hay crecimiento en tu vida, algo no está bien. Cuidado si las personas que te rodean no ven crecimiento en ti. Este fin de semana es la primera vez que estamos aquí con vosotros, la primera vez que estáis conociendo a nuestros hijos. Si nosotros regresáramos meses más adelante o algunos años, nos encontráramos en algún lugar, seguramente cuando tú vieras a mis hijos, lo primero que dirías es ¿cómo han crecido? ¿Verdad? Eso suele pasar cuando alguien ve a los hijos de algún matrimonio y hace ya tiempo que no los ve y dice, uy, qué grande está, pero si es que ¿cómo ha crecido? Lo vi así. Y eso es una señal de que ellos están sanos, que todo su cuerpo está sano y que se están alimentando correctamente. Eso es lo que produce el crecimiento de manera natural. Hermanos, pues lo que quiero deciros es que el apóstol Pablo está diciendo que si la iglesia, si los creyentes están sanos y se están alimentando espiritualmente, tienen que crecer. Y yo te pregunto, ¿ven las personas crecimiento en ti? Quiero que medites en esa pregunta. ¿Ven los creyentes de tu iglesia crecimiento en ti? Mira, te animo, te reto, acércate a alguno de los ancianos y pregúntale esta semana, ¿tú ves crecimiento en mí? Y los ancianos, que seáis libres del temor al hombre y podáis decirle, hermano, pues mira, ahora que me lo dices, no veo mucho crecimiento en ti. Sigue con los mismos pensamientos, sigue con las mismas actitudes, sigue lleno de egoísmo, sigue, no sé. O sí, hermano, pues mira, quiero decirte que desde que te conozco,
veo crecimiento en ti, veo la obra que el Señor está haciendo. No solamente le pregunte a los ancianos, la persona que más puede decirte si has crecido o no es alguien de tu familia. Porque es en casa donde somos 100% nosotros. Aquí todo el mundo venimos, todo el mundo parecemos santitos, todos venimos con nuestras mejores ropas, con una carita de piedad, parece que nos faltan las salitas estas de Red Bull, ¿no? Estamos aquí todos, pero es en casa. Pregúntale a tu esposa, ¿tú ves crecimiento en mí? Pregúntale a tu esposo, hijos que estáis aquí, sentaros esta semana con vuestros padres y decirle, ¿veis crecimiento en mí? ¿Me veis más como Cristo? Estamos creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En estas semanas, como no conocía la iglesia, pues estuve investigando un poquito para saber dónde iba a venir. Y he estado viendo que en vuestro canal de YouTube estáis estudiando, creo que es así, estáis estudiando series donde estáis profundizando en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Génesis, en las cartas de Pedro, en Romanos, Hebreos, Apocalipsis, el Evangelio de Lucas. Vaya menú tan increíble hay en esta iglesia. Nosotros normalmente hacemos una serie y la terminamos, pero aquí veo que vais avanzando con diferentes libros preciosos y os felicito por el trabajo que estáis haciendo. Ahora, el peligro de esto es que terminéis de ver libros y libros y libros y libros y no seáis más como Cristo. Ese es el peligro. Que tú termines de ver Hechos de los Apóstoles y no salgas a Linares a predicar como los primeros cristianos. Ese es el peligro. El peligro es descubrir los misterios profundos de Romanos y no adorar al Señor por su salvación, por su justificación, por la fe. Ese es el peligro. ¿Hay crecimiento en tu vida? ¿Hay cambio en tu carácter? ¿Tú estás más activo en la iglesia? ¿O llevas 20 años haciendo lo mismo? Eres un florero en la iglesia. ¿Tú estás creciendo en santificación? ¿Tú eres mejor cristiano? ¿Tú eres mejor hijo? ¿Tú eres mejor esposo? ¿Tú eres mejor padre? Porque Pablo en Efesios capítulo 4 ahora empieza a hablar y a mostrar cómo luce la vida de un verdadero creyente. Cómo ama un esposo a su esposa, cómo tiene que vivir una esposa hacia su esposo. En Efesios se nos dice cómo tienen que tratar los padres a los hijos. ¿Te das cuenta? Pablo no está interesado simplemente en mostrar la doctrina, que eso hace en los 3 primeros capítulos, sino que luego aterriza esa doctrina y dice, si tenéis una nueva vida en Cristo, tenéis que mostrar esa vida en Cristo, tenéis que andar como Cristo. Y no puede ser que digamos que tenemos vida en Cristo y que luego entre semana vivamos como mundanos. No puede ser que asistas a una iglesia bíblica pero que no tengas una mente bíblica. Cuidado con la religiosidad evangélica. Pídele a Dios que te muestre si estás creciendo, si no estás creciendo. Y Pablo termina recordándonos que para conseguir el crecimiento espiritual necesitamos estar unidos. Necesitamos estar dentro de una iglesia bíblica y rozando unos con otros, teniendo relación. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose unos a otros en amor. En este versículo hay una palabra muy importante, coyunturas. Esto se refiere a una articulación, esto es una coyuntura, siempre donde hay un punto de contacto, una coyuntura, es lo que Pablo está diciendo, la unión de dos partes del cuerpo. Todo nuestro cuerpo está conectado por coyunturas. Pues Pablo lo que está diciendo es que el crecimiento en la vida cristiana se consigue no solo estando en una iglesia, sino teniendo contacto con otro hermano. Hermano, regálame 5 minutos y termino. Pablo dice en este texto que el crecimiento de un creyente es dentro de una iglesia, bajo la cobertura de los ministerios, pero teniendo puntos de contacto por las coyunturas. Para crecer tenemos que estar unidos, rozar unos con otros. Mirad, esto es lo que Pablo está tratando de explicar en este pasaje, y con esta ilustración termino esta predicación. Lo que Pablo está diciendo es que cuando
Nosotros venimos al Señor. Cuando nosotros llegamos al Señor, Dios te llama tal y como eres. Vienes así. A Cristo se viene así. Nuestra vida es un desastre. Venimos con trauma, con heridas, con carácter que no representa a Cristo, con cosas de nuestra vida, de nuestra personalidad. Y ahora el Señor, ¿sabes lo que hace? El Señor te recibe así y Él te introduce en su iglesia. Aquí está, su iglesia. Imaginaros, su iglesia. Y Él te introduce, ¿y sabes qué pasa en la iglesia? Que en la iglesia nos rozamos unos y otros. ¿O no has tenido algún conflicto con alguien en 40 años? No me lo creo. Seguro que sí. Seguro que sabes quién es el hermano que está en el banco número 8. Seguro. ¿Y sabes qué? Dios permite que estemos aquí, porque mira, cuando estamos aquí, lo que sucede es que juntos nos vamos conociendo, vamos chocando. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Las coyunturas, el contacto, el roce. Dios nos santifica. Mirad estas piedras, qué lisitas están, qué bonitas. ¿Tú crees que estas piedras eran así? Las piedras se ponen así por el contacto, por la fricción. Cuando van cayendo de la montaña y tú las ves ya en el río, que las ves redonditas, algunos piensan que esas piedras las han dejado allí los de Ikea, pero no, esas piedras no son de Ikea. Esas piedras que tú las ves tan redonditas, tan bonitas, al principio de la montaña eran un desastre, pero durante el tiempo, durante el roce, la arena, las dificultades, el agua, el contacto, cada vez son más preciosas. Pablo lo que está diciendo es: únete a la iglesia bíblica, ponte bajo la cobertura de ministerios bíblicos y conéctate, únete a la iglesia, rózate con otros, con las coyunturas. Tienes que estar unido al cuerpo y así el Señor te santifica y así el Señor hará que tú crezcas. Pero hay muchos creyentes, por lo menos en mi iglesia hay muchos creyentes que hacen esto. Mira, vienen así, vienen a la iglesia, escuchan el cultito y se marchan. Hay creyentes que no se dejan ser disciplinados. Hay creyentes que no tienen vida de iglesia, que no tienen comunión, que vienen aquí, escuchan una predicación y ahora que toca Romanos, qué bien, Romanos, y luego Pedro, y luego Judas, y yo en 40 años he estudiado todo el Nuevo Testamento. ¿Y por qué no se ve? ¿Por qué no se ve en tu vida? ¿Por qué no se ve en tu carácter? ¿Por qué no se ve en tu manera de tratar a tu esposa? ¿Por qué no se ve en tu manera de tratar a tus padres? ¿Por qué no se ve en tu trabajo que tú eres completamente diferente, hermano? No sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero yo os animo a que estéis unidos, no solamente estos 40 años, sino los años que el Señor os tenga en esta iglesia, que estéis unidos unos con otros, perfeccionándoos, santificándoos y que no tengan más este estilo de vida, que no vengas aquí, escuches la palabra y te marches, porque va a pasar el tiempo y vas a seguir en el mismo terreno. Dios desea santificarnos. El que comenzó la obra, la irá perfeccionando para que con el paso del tiempo cada vez se vea más a Cristo en nosotros. Y termino predicándote y recordándote el Evangelio. Si hay alguien en esta sala que hoy está lleno de pecado, que tu vida es un desastre, yo te invito, yo te animo, yo te exhorto a que corras hacia Cristo así como estás. Amigo y amiga que estás hoy aquí, ve hacia Cristo, pídele a Cristo, dile: Señor, mi vida está completamente rota, Señor, mi vida está desestructurada, tengo heridas, tengo conceptos en mi mente que no son de tu voluntad, y entonces el Señor te salvará, te introducirá en la iglesia, utilizará todo lo que Él ha dejado en la iglesia para cambiar tu vida. Y como dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si hay aquí alguien que identifica su vida de esa manera, hoy puede ser día de salvación para ti. Contempla a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, dile a Jesús: Jesús, sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador, transforma mi vida para tu gloria. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra, gracias por dejarnos tu iglesia, por dejarnos tu Espíritu Santo. Gracias por los ministerios que nos santifican, que nos perfeccionan. Y te ruego que esta iglesia, Señor, no crezca simplemente en conocimiento, sino que crezca en madurez, que puedan realizar el ministerio, que reparen sus redes para salir a pescar,
y que esta iglesia pueda ir creciendo en intimidad con Cristo, en carácter, Señor. Que dejen de ser niños, Señor, que sean creyentes maduros, que no estén cada año aquí celebrando aniversario, sino que cada año puedan celebrar que cada vez son más como Cristo, Señor. Bendice tú a esta iglesia, bendice a cada hermano, a cada hermana. Salva a alguna persona que esté aquí entre nosotros que no te conoce, Señor. Que pueda ser hoy día de salvación, día de restauración. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos el resto de esta reunión, los testimonios que vamos a ver, Señor, estas personas que van a bajar a las aguas, mostrando precisamente que tú has cambiado sus vidas. Gracias por todo, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues damos gracias a Moisés y a Dios por su palabra y pasamos al siguiente paso de nuestra reunión, con bautismo, y van a estar a cargo de Juan Pablo Carmona, anciano también de esta iglesia, y él va a ser el que bautice a los cuatro hermanos. Así que, ¿todo? ¿Qué pregunta? Memoria, tengo memoria. No, yo tengo que tener memoria. Va a bajar a las aguas en primer lugar Javier López. Juan 3, del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Javi, como te conocemos todos, estás aquí de forma voluntaria y nadie te obliga a estar aquí. Te pregunto, estar aquí de forma voluntaria. ¿Crees que el Señor Jesús es tu Salvador, que no es la cruz por tu pecado? Habiendo creído eso, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos todos unos programas en el cual viene el versículo y la canción que estamos cantando. A continuación llamo a David Martínez. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
a sí mismo por mí. David, te pregunto lo mismo, ¿está aquí de manera voluntaria? Sí, sí. ¿Y has creído en el Señor como tu Salvador, como el que murió en la cruz por tus pecados, que Dios hizo hombre? Sí. Entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A continuación llamo a David Grajera. Romanos capítulo 10 y versículos 8 al 10. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hola, muy buenas tardes a todos, soy David. Quería deciros que además de los milagros que en la Biblia hay, también hay milagros día a día entre nosotros, y yo quiero deciros que soy uno de ellos. Hace un año, justo menos de un año, yo estaba en un pozo metido, me separé de mi familia, de mi hijo, de todo, y solo había tinieblas, oscuridad, y era en un segundo, solo un segundo cambió mi vida. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Evidentemente, después de lo que has dicho, sabemos que estás aquí de forma voluntaria y que crees en el Señor como tu Salvador, el Hijo de Dios que se hizo hombre para perdonar tus pecados. Habiendo manifestado eso públicamente, David, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y finalmente pido a Ángela Alvarenga que baje a las aguas también del bautismo, y ella, vamos a leer Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ángela, está aquí de forma voluntaria, ¿verdad? Y has creído en el Señor como tu Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios que se hizo hombre
y murió en la cruz por tus pecados. Pues habiendo manifestado eso públicamente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.